Sí, ¿verdad? Ya. A ver, entonces vamos a hablar de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entre ellos está SIDA. Eh, en, en el ministerio, en el programa, en los programas del ministerio está incluida el Programa Nacional de Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA, ¿no? Este programa es un programa no solamente de atención a los pacientes, sino también de información, ¿no? Acerca del ITS, SIDA. Hay examen de laboratorio, en muchos casos es gratuito, pero también en las pruebas, por ejemplo, te valen 35 pesos, creo. Hay acompañamiento psicológico, consejería antes y después del examen. Entonces, este programa está bien mimetizado, o sea, su infraestructura en Santa Cruz está, ay, no me acuerdo la calle esta, pero debajo de la mansión, la otra cuadra de la mansión, pero no hay letrero. Se salió, no, Se salió la doctora. En mi audio, pues que no le escucho la voz. Creo que la doctora no está presente. Se salió la doctora, yo estoy diciendo. O ahí. Oye, Quiroga, da la clase, pues. Ya, bueno, comencemos. IPS. No sé qué ha pasado, pero se ha cortado mi Zoom. Creo que solo mío se ha cortado de ustedes, ¿no? Estaba con la pantalla completa y no podía hacer nada. A ver, ¿qué tengo que hacer? Ya no voy a poner pantalla completa, creo.
Ujú. No sé qué ha pasado. Ya. Se escucha, ¿verdad? Oh, qué bacana. ¿Dónde ahora está? Ahora hasta dónde me habrán escuchado, no sé. Ya estábamos hablando del programa. Vamos a hacer más grandecito. Pero no me voy a salir porque parece que eso es. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, estaba en pantalla completa y no pude hacer nada. Y se perdió y no me estaban escuchando. Ya. Entonces, bueno, vamos a hacer con pantalla. Ya. Ya. Entonces, habíamos hablado que no sé si se escuchó hasta dónde se escuchó. Ya, entonces habíamos dicho que hay varios virus, parásitos, bacterias, y estábamos, creo, en las incurables y las curables. Hay 4 curables y 4 incurables. ¿Cuáles serían las 4 curables? Edwin, a ver, ¿tú me puedes decir? Buen día, doctora. Hola, Una de ellas sería el SIDA, ¿no? La incurable. curables, estamos diciendo curables. Ah, ya, curable. Sería como la gonorrea, Ya, bien, el chancro, ya. A ver, ¿cuáles? Las también la curables hepatitis. serían eso, o sea, a ver, podemos decir la sífilis es curable totalmente, la gonorrea es curable, la clamidiasis es curable, la tricomoniasis es curable, serían las 4, ¿no? Y las otras, las incurables más bien, estarían el papiloma y el VIH, ¿verdad? Entonces, no, y las producidas por la hepatitis B tampoco es curable, ¿no? Son virales. Ahora, diferencia entre contagio y transmisión. A ver, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia? A ver, Burgos, un poquito arregla tu cámara. Sí, doctora, Burgos, buenos días. hola. ¿Puedes decirme cuál es la diferencia entre qué es contagio? Contagio cuando se transmite la enfermedad de una persona a otra persona, que puede ser por fluidos. De persona a persona y transmisión no es de persona a persona también. Ah, verdad. No, no sabría, doctora. Ya. A ver, ¿cómo podríamos explicar? Contagio es cuando es causada por un agente infeccioso que puede sobrevivir fuera del cuerpo humano, ¿no? Puede sobrevivir en el ambiente, puede sobrevivir en el agua, puede en el aire, en los alimentos, etcétera. ¿Sí? Ya. ¿Y o sea, pueden vivir hasta tiempos prolongados, ¿no? ¿Y quién se va a contagiar con eso? Entonces, este agente infeccioso se encuentra en el agua, digamos, y en los que tengan contacto con ese agua contaminada, entonces van a poderse contagiar, ¿verdad? ¿Qué patologías podemos citar? A ver, Alex Mercado, estamos diciendo que enfermedad contagiosa es aquella que el agente que produce puede vivir fuera del cuerpo, incluso por tiempos prolongados, ¿no? Y puede estar en el agua, en el aire, etcétera. Y los que tengan contacto con esos elementos pueden contagiarse. ¿Puedes citar alguna? Alex, ¿puedes arreglar tu cámara, por favor? Eso.
Ya. ¿Qué me dices? Sin buscar en internet, a ver, lo que ustedes saben. Ya. ¿Qué enfermedades están puestas a ver por los vectores? ¿No puede ser? Sí, las producidas por los vectores que viven fuera del cuerpo humano, por ejemplo, en el suelo, digamos. Hay riquezas, hongos, parásitos, viven en el suelo y pueden contagiar a las personas. En este caso estamos hablando de salud humana, entonces pueden contagiar a las personas. Entonces eso sería contagio. En cambio, transmisión. A ver, la transmisión sería, si estamos diciendo que el contagio es producida por agentes que viven fuera del cuerpo hasta en prolongado tiempo, o poco o mucho tiempo, entonces transmisión es las producidas por agentes infecciosos que sobreviven muy poco o no sobreviven fuera del cuerpo. ¿No ve? Entonces, pueden transmitir, claro, mediante agua, alimentos, etcétera, pero de persona a persona, específicamente, ¿no ve? Solo pueden transmitirse por contacto directo entre el cuerpo de una persona y de otra persona. También puede ser a través del intercambio de fluidos corporales, la sangre, semen, secreciones vaginales, leche materna, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Entonces, si me han entendido. A ver, Tupa. Como que contagio puede ser de manera tanto directa como indirecta, porque una persona, digamos, podría estar, pongámoslo como con tuberculosis en un área Ya, y no necesariamente tendría que tener a la persona un contacto físico como en la transmisión, ajá, para poder contagiar el patógeno, porque como la tuberculosis se transmite por gotitas, estar en hacinamiento, en un lugar con el paciente, en un área hospitalaria, podría contagiarse, no teniendo las medidas de seguridad, ¿no? En cambio, en una es, transmisión, como por ejemplo con el VIH, necesariamente tendrías que entrar en contacto con la sangre o con los fluidos, o entrar en contacto sexual con esa persona, con la persona infectada, ¿no? Así. ya. Tupa, ¿verdad? Sí, tupa. Ya, ya. Muy bien. Está muy bien los ejemplos que ha dado el compañero, súper, ¿no? La tuberculosis, por ejemplo, el bacilo puede estar en el suelo, puede estar en el aire, mediante las gotitas de fluye, puede ser. Una persona que ha escupido y es bacilífera, entonces escupe y hay millones de bacilos, digamos, está en el suelo y se va suspendiendo en el aire. Entonces pasamos por ahí y podemos contagiar, ¿no? En cambio, el VIH es una transmisión, es una enfermedad transmisible. Entonces eso tiene que quedar bien claro para seguir avanzando. Muy bien. ¿Cómo se propagan las ITS? Una sola persona que es portadora, digamos, de una ITS puede transmitir a muchas personas con las que tenga relaciones, ¿verdad? Entonces se propaga muy rápido, ¿no? Casos no reportados, ya sea por vergüenza, por ignorancia. eh, las personas que tienen ITS no siempre van a, a consultar y a buscar ayuda, ¿no? Sobre todo por vergüenza o por ocultar. Entonces, esos que son altísimos casos no se reportan, ¿no? Eh, puede ser por muchas cosas, sobre todo yo creo por vergüenza. Entonces, no podemos afirmar que las estadísticas que tenemos son las reales, ¿no? Cada día se producen, digamos, dicen
20,000 casos y no sé cuánto. Entonces, pero esos son los casos reportados. ¿Cuántos no habrán que no son reportados, no? Ay, ¿qué más? La mayoría de las ITS pueden dar complicaciones, por supuesto, no tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Incluso algunas patologías, algunas infecciones pueden producir complicaciones graves, como esterilidad, por ejemplo, ¿no? Pueden además producir complicaciones en el cerebro, en el corazón, etcétera, e incluso causar la muerte si no es tratado y si no es una enfermedad tratable. En las mujeres produce muchísimas más complicaciones, ¿no? Por ejemplo, el SIDA. Además, una de las complicaciones más grandes son la inflamación en la pelvis, ¿no? Sobre todo si está embarazada, puede producir aborto, puede producir malformaciones congénitas, infertilidad, puede, puede predisponer al cáncer de útero también, ¿no? Entonces son un grupo de patologías que pueden causar muchas complicaciones, sobre todo en las mujeres, también en los varones, pero sobre todo en las mujeres. A ver. Bueno, cada año decimos aparecen muchísimos nuevos casos, ¿no? Se ha tratado y los antirretrovirales, hay adelantos en el tratamiento de las ITS. Las curables no tenemos problema. Cuando son diagnosticadas, a tiempo, tienen tratamiento y no hay problema. El lío es con las que no son curables, ¿no? ¿Cuáles son estas entidades? Las ITS: clamidiasis, gonorrea, tricomoniasis, sífilis, chancro, herpes genital, infecciones por el virus del papiloma y verruga genital, VIH, que también es una ITS, ¿no? Y que se transmite por otras vías. Factores de riesgo. Entre los factores de riesgo está en primer lugar el uso inadecuado del condón. Entonces, por eso es que tienen obligación de colocar los fabricantes de condones, tienen obligación de colocar una literatura en cada condón para que sea utilizado adecuadamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice: utilice el condón siempre que tenga relaciones sexuales, colóquese antes de las relaciones sexuales, lea las instrucciones. Otra cosa importante encargar a los pacientes es que se fijen la fecha de vencimiento, ¿no? No comprar en cualquier lugar donde venden dulces, pastillas que estén en el sol, ¿no? Entonces son de látex, entonces con el sol sufren alteraciones y pueden no servir. No se debe guardar en el bolsillo, no deben tener roturas, no sé, en la billetera tampoco, ¿no ve? Y utilizar un condón cada vez que tenga relaciones sexuales, y no se debe reutilizar los condones. Entonces, explicar relaciones sexuales, son factores de riesgo: relaciones sexuales sin protección, múltiples parejas sexuales, violencia sexual, alcoholismo, drogadicción, ¿no? Inicio precoz de las relaciones sexuales. Ahora tenemos altísimo problema con los jóvenes, ya desde los 12, 13 años tienen vida sexual activa y no tienen información, no tienen orientación. Entonces, y esos son los que no son reportados porque no avisan, ¿no? Y ese es el que causa problemas.
susceptibilidad hormonal, si digamos tienen relaciones sexuales a muy temprana edad, todavía el organismo no está preparado, digamos, para la defensa. Entonces, por disfunciones, está empezando a formar sus hormonas, entonces, claro que es muchísimo más fácil que contraigan enfermedades, infecciones de transmisión sexual. Y ni qué decir trabajadores y trabajadoras sexuales sin control sanitario, ¿no? Ahí donde les digo en el Programa Nacional de la Lucha contra la ITS y VIH, tienen registrado trabajadores sexuales, o sea, les exigen algunas casas, digamos, pero en una mayoría no tienen, porque cuántos clandestinos, cuántos ofrecen sus servicios por internet en las redes, etcétera, esos no están registrados, no tienen su carnet de atención, porque tienen los que están registrados en el programa, tienen su carnet, tienen una fecha para ir a hacer su consulta, para hacer su control. En cambio, todos los trabajadores y trabajadoras que son clandestinos, que no están registrados, y son muchísimo más que los registrados, entonces ellos son los que causan la difusión de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? El manejo de las ITS. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Primero tendremos que saber, digamos, identificar al agente etiológico, qué patología es, ¿no? En qué circunstancia clínica nos encontramos. Muchas veces tenemos acceso en las ciudades, tenemos acceso a los laboratorios y podemos hacer pruebas, para poder encontrar el agente etiológico. Sin embargo, en muchos centros de salud, servicios de salud, no hay condiciones, digamos, para hacer laboratorio, ¿no? Entonces se maneja una de las formas de manejar estas infecciones de transmisión sexual es por síndromes, ¿no? Y es a sugerencia de la Organización Mundial de la Salud, tampoco es porque el ministerio se ha inventado esto, ¿no? Es de la Organización Mundial de la Salud y se maneja por síndromes, ¿no? Ustedes saben qué es un síndrome, ¿verdad? A ver, ¿qué es un síndrome? Es un conjunto de signos y síntomas. Conjunto de signos y síntomas. Entonces, estas tablas, guías de tratamiento, esquemas de diagnóstico, tratamiento, se refieren a eso, a síndromes, un conjunto de síntomas, signos, y varias patologías van a ser encajadas en uno de estos síndromes, ¿no? Entonces, hay en el ministerio, les voy a pasar, voy a buscar, hay el manual sindrómico, ¿no? Del manejo de las ITS, y es bien interesante porque se puede, digamos, con criterio clínico, poder englobar, digamos, en distintos síndromes y hacer el tratamiento, porque casi es el mismo. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando se encuentra, digamos, una patología y pensamos que se refiere a algún agente infeccioso, digamos, vamos a ver qué signos y qué síntomas tienen para englobarlos, ¿no? Por ejemplo, el flujo vaginal. El síndrome sería flujo vaginal. Síntomas: flujo vaginal anormal, y luego vamos a ir viendo también poco a poco que hay picazón vaginal, o sea, hay prurito, hay disuria, ¿no? Hay dispareunia, es el dolor durante el acto sexual, dispareunia. Perdón. El signo sería, perdón. Ahí no hubiera podido ir a clase. Sería el flujo vaginal anormal.
La etiología de estos signos y síntomas podrían ser tricomoniasis, candidiasis, vaginosis bacteriana, gonorrea y clamidia. Vamos a ir poco a poco después hablando, ¿no? Ahora, flujo uretral. A ver, en el flujo uretral, los síntomas serían, o sea, ¿a qué llamamos flujo uretral? A la salida o descarga de un líquido, de un flujo mucoso, ¿no? Puede ser purulento o no, a través del meato uretral, ¿no? Puede ser con o sin dolor en la micción. ¿Qué podríamos decir? A ver, en el flujo uretral, factores de riesgo, antecedentes de ITS, otras ITS, relaciones sexuales sin protección, como habíamos dicho antes también, ¿no? Múltiples parejas sexuales. Otro factor de riesgo puede ser inicio de las relaciones sexuales a temprana edad, tal vez una situación socioeconómica inestable, deprimida, alcoholismo, drogadicción, y también trabajadores y trabajadoras sexuales, ¿no? Tenemos como síntomas flujo anormal por la uretra, dolor al orinar, ya habíamos dicho, no sé, dispareunia, disuria. Al laboratorio podremos encontrar ahí aquí el laboratorio se hace por tinción de Gram, ¿no? Y también podemos hacer por cultivo. Aquí está la gonorrea y la clamidia, que producen flujo uretral, la gonorrea y la clamidia. ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento para flujo uretral, tanto en la gonorrea y clamidia, podemos utilizar la ciprofloxacina, vía oral 500 miligramos, dosis única. También podemos utilizar la citromicina. Aquí se utiliza 1 gramo, dosis única, ¿no? La doxiciclina también se puede utilizar, pero nos da mejores resultados que en lo que más se utiliza es la ciprofloxacina y la acitromicina, ¿no? ¿Qué más podemos decir del flujo uretral? Ya habíamos dicho, hay disuria, hay dispareunia, podemos hacer exámenes complementarios. Muy bien. La úlcera genital. La úlcera genital. Llagas en región genital, ¿no? A ver. Úlcera o úlceras, signos, úlcera o úlceras genitales, ¿no? Lesión o lesiones vesiculares también, ¿no? Esto encontramos en la sífilis, en chancroide o chancroblando, herpes genital, sobre todo en herpes genital, ¿no? La úlcera. El dolor abdominal bajo. El dolor abdominal bajo que puede deberse a clamidia, puede deberse a otras patologías causadas por anaerobios mixtos, por ejemplo. La gonorrea también está dentro de esto. ¿Qué más podemos decir? A ver, dolor abdominal bajo, los síntomas, dolor durante el acto sexual, que sería la dispareunia, el dolor abdominal bajo al palpar, flujo vaginal anormal, etc. Entonces estarían la gonorrea y los anaerobios mixtos. Ya, si hablamos de la gonorrea, por ejemplo, vamos a decir que, o sea, en bien se llama plenorragia, ¿verdad? ¿Qué
¿Qué podemos decir de la blenorragia? Entonces, esta va a presentar flujo cérvico vaginal o secreción uretral. Ay, un segundito, por favor. Perdón, es que tengo acceso de tos y de... Bueno, la gonorrea es una enfermedad infectocontagiosa, ustedes saben, ¿no? Es blenorragia o gonorrea. Se transmite por vía sexual. Puede presentarse también en las mujeres, se presenta mucho en forma asintomática, en un 30 al 60% de las mujeres, ¿no? Y puede también, como así como se presentan asintomáticas, pero también algunas mujeres pueden presentar complicaciones terribles, ¿no? Entonces, en el cuadro clínico, el flujo cérvico-vaginal es purulento. Y siempre nos dicen, o sea, tengo salida más los varones, las mujeres más se presentan asintomáticas. Salida del pene, una pus, me sale pus, así como leche condensada. Entonces, así tal cual nos explican, ¿no? Y además hay disuria, hay dispareunia, ¿no? Y en las mujeres, en una gran cantidad de mujeres, es asintomática, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, al hacer el examen clínico, podemos ajustar, exprimir el extremo distal de la uretra y hay salida de la secreción purulenta, ¿no? Que es muy parecida, siempre comparan con la leche condensada, ¿no? Si no ha sido atendida, puede, si no ha sido tratada, puede diseminarse, puede haber fiebre, puede haber artralgias, puede haber artritis, etcétera, ¿no? Pues conocemos la artritis séptica de la blenorragia, ¿no? Exámenes complementarios, tenemos que hacer un hemograma completo y aquí, como les decía, la tinción de Gram, que vamos a encontrar los diplococos Gram negativos, ¿no? Que son intracelulares. También podemos hacer en el cultivo de Meyer-Martin, ¿no? Y podemos también en hemocultivo cuando la infección está ya diseminada. ¿Qué más? Tratamiento. El tratamiento. En niños con menor peso de 30 podemos utilizar la penicilina benzatínica intramuscular, 50.000 unidades únicas, como dosis única, ¿no? Y mayor de 30 y ancianos, igual podemos utilizar la ciprofloxacina, ¿no? 500 miligramos, dosis única, acitromicina 1 gramo, dosis única. Lo que más utilizamos es, pero, la penicilina, ¿no? La benzatínica, de 2.400.000, dosis única. Aquí dice, a ver, mujeres embarazadas, utilizar cualquiera de... Penicilina sódica, la que más utilizamos, intramuscular hasta 5.000 unidades, una sola dosis, ceftriaxona, podemos utilizar en mujeres embarazadas alérgicas, siempre, ¿no? Cuando son alérgicos a la penicilina se usa la eritromicina. ¿Qué más?
En caso de diagnosticar la enfermedad durante el parto, habrá de mantener íntegras las membranas, ¿no? Para que no haya problemas con el producto. Las complicaciones. Uy, tenemos hartas. Si no es tratado a tiempo, podremos tener desde la fibrosis uretral, epididimitis, bartolinitis, como les decía antes, artritis gonocócica se llama, infección inflamatoria pélvica. Es muy importante, las mujeres que presentan síntomas podrían tener infección inflamatoria pélvica, esterilidad, puede producir embarazo, hasta embarazo ectópico, ¿no? Muy bien. No sé si tienen alguna duda en la gonorrea y la tricomonía, en la blenorragia o gonorrea. Ya. Ahora, la tricomoniasis. A ver, la blenorragia, la tricomoniasis, ¿dónde estaba encajada? ¿En qué síndrome? Secreción vaginal. Secreción, no solamente vaginal, uretral también, ¿no? Porque no solamente en las mujeres. La tricomoniasis sí, es más frecuente en las mujeres, pero igual la blenorragia, la tricomoniasis igual, que está encajada en el síndrome de secreción vaginal, ¿no? Vaginal y uretral. Entonces, esta tricomoniasis es muy frecuente. Hay muchas mujeres, sobre todo, que consultan por la tricomoniasis, por la molestia de la secreción, que es amarillo verdosa, pruriginosa, molesta. Entonces, por eso consultan, sobre todo las mujeres, ¿no? Entonces, es una enfermedad producida por la tricomona vaginalis, ¿no? Y se transmite a través de relaciones sexuales, por supuesto. Ya les dije, produce una secreción muy copulenta, amarillo-verdosa, fétida, ¿no? Criterios clínicos, el periodo de incubación de 4 a 20 días, flujo genital abundante, volvemos a decir, verde, amarillo, espumoso, fétido, hay prurito genital, puede haber edema vulvar, puede haber dispareunia, puede haber disuria, ¿no? Y si hay, digamos, en el embarazo, si se presenta en el embarazo, puede ocasionar la rotura de las membranas, ¿no? O producir un parto prematuro. En laboratorio vamos a hacer examen en fresco de flujo vaginal, ¿no? Para encontrar al agente. El tratamiento es en base a metronidazol, lo que más utilizamos, el metronidazol, 2 gramos, una sola dosis a la pareja. Todas las infecciones de transmisión sexual se debe realizar a la pareja, porque sí o sí, si uno está infectado, el otro u otros u otras también están infectados, ¿no? Entonces utilizamos metronidazol 500 miligramos cada 12 horas por 7 días, o metronidazol vía vaginal, también en los óvulos, ¿no? Se les da por 10 días, a decirles que se coloquen cada noche, porque al caminar los óvulos se salen, entonces se les dice que se coloquen en la noche durante 10 días, ¿no? 7 días dice el tratamiento, pero es mejor 10. Eso en relación a la tricomoniasis. Ahora, el linfogranuloma venéreo, ¿no? Ocasionada por la clamidia. Es una infección de transmisión sexual producida por las clamidia trachomatis, ¿no? Comienza con una erosión superficial, indolora, puede haber compromiso de los ganglios linfáticos regionales.
estos ganglios pueden edematizarse y incluso estallar, ¿no? Pueden llegar van a supurarse, dice, ¿no? Y puede ocasionar, digamos, infección alrededor del ganglio lesionado, el ganglio que ha infectado. Diagnósticos, antecedentes de contacto, o sea, diagnóstico, criterios clínicos, antecedentes de contacto sexual, flujo, secreción, mucosa cristalina, ya habíamos dicho, ardor, o sea, disuria, prurito vulvar, ¿no? Sangrado endocervical, dice, por orificio cervical externo. Entonces, ¿qué examen se puede hacer? Inmunofluorescencia, no sé si está aquí. No, inmunofluorescencia para clamidia, ¿no? Por inmunofluorescencia para clamidia. Está aquí su tratamiento, no hemos hablado de tratamiento. Tratamiento antibiótico. Hay medidas generales y medidas específicas, ¿no? Las medidas generales, ¿cuáles serían? Nutrición, aseo genital diario, evitar relaciones sexuales, se les indica, ¿no? Evitar relaciones sexuales mientras se esté haciendo el tratamiento y sobre todo la alimentación. En las medidas específicas serían, digamos, diagnóstico laboratorial que hacemos para confirmar el agente. Utilizamos tratamiento antibiótico, utilizamos la ciprofloxacina, 500 miligramos dosis única, o acitromicina 1 gramo dosis única, más metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas, por 10 a 14 días. El metronidazol muchas veces les causa síntomas secundarios y se quejan, entonces hay que explicarles que sí o sí tienen que terminar el tratamiento para sanarse, ¿no? A las mujeres embarazadas, acitromicina 1 gramo única dosis, o eritromicina si son alérgicas, 500 miligramos cada 6 horas por 7 días. Muy bien. Chancroide, perdón. Chancroide o chancro blando está producida por el Haemophilus ducreyi, ¿no? Ay, perdón. Un segundito. ¿Dónde está? Ya. Entonces, el chancro blando está producida por el Haemophilus ducreyi, ¿no ve? Es una lesión ulcerosa, dolorosa, y además es bien importante acordarse que hay un ganglio satélite que está presente, ¿no? Entonces, en el chancro blando, la lesión principal es una úlcera, pero esta úlcera es dolorosa y hay compromiso de ganglio satélite, el más cercano, ¿no? Ha habido, digamos, antecedentes, preguntamos, hacemos la historia clínica, nos hacemos relatar todo, entonces ha habido un antecedente de contacto sexual, han aparecido primero lesiones, o sea, primero han aparecido vesículas, ¿no? Estas se rompen, se unen y se forma una úlcera más grande, que es necrótica, es sucia, de bordes eritematosos.
En chancro blando es úlcera, es con bordes indefinidos, es fétido, olor fétido, compromete ganglio satélite, ¿no? Y bordes eritematosos, o sea, imagínense. El tratamiento. A ver, ¿qué más podemos decir aquí en el...? Aparecen como vesículas y luego se hace una úlcera, ¿no ve? ¿Qué más aquí podemos hablar? Que hay fiebre, puede haber escalofríos, pero lo más importante es la úlcera sucia. Acuérdense, úlcera sucia de bordes. No le puse el dibujito ahí. Ya, entonces, úlcera sucia, bordes eritematosos y compromiso de un ganglio satélite. Igualmente las medidas generales para el tratamiento, nutrición apropiada, aseo genital diario, evitar relaciones sexuales durante el tratamiento. Y luego se utiliza también igual la ciprofloxacina, la acitromicina, la ciprofloxacina 500 miligramos, dosis única. No, en esta pues, se puede utilizar cada 12 horas por 3 días en el chancro blando. Se utiliza la cipro, no es dosis única. En el chancro blando se utiliza 500 miligramos de ciprofloxacina cada 12 horas por 3 días. Sí se puede utilizar en dosis única la citromicina. Ahora también se utiliza eritromicina. Hay personas que son alérgicas a todo y nos dicen, sobre todo dicen cuando no les gusta que les pinchen, ¿no? Entonces, no, yo soy alérgica, no me dé. Entonces, bueno, utilizar la eritromicina, pero 500 miligramos cada 6 horas por 7 días. Es más incómodo y más molestoso porque tienen que hacerlo en hora, ¿no? ¿Qué más? A ver, candidiasis. La candidiasis, ¿no? Es producida por la clamidia, es un hongo, ¿no ve? A ver, en la candidiasis, lo que tenemos que acordarnos en la candidiasis, así como en la tricomoniasis nos acordamos, pensamos inmediatamente cuando decimos tricomoniasis, secreción verde, amarillenta, fétida, vaginal, por supuesto, ¿no? En la candidiasis o moniliasis vamos a acordarnos de secreción como leche cortada, como quesillo, digamos. Y nos refieren así. Tengo una secreción que es blanca y así parece como leche cortada y es fétida. Entonces es candidiasis. Tengo altísimo paciente que viene ya sea con tricomoniasis y moniliasis, es muy frecuente. Entonces es un flujo blanco, como leche cortada, que resalta sobre la mucosa genital, además está enrojecida, ¿no? Hay prurito, igual que las otras, hay dispareunia, puede haber disuria, ¿no? Exámenes complementarios, vamos a hacer un examen en fresco, se hace el examen, pero nunca la pelamos cuando nos refieren como leche cortada. Es un flujo molesto, blanco como leche cortada y me produce escozor. Entonces, sí o sí es una moniliasis, ¿no? El tratamiento se puede utilizar el fluconazol. Estamos hablando de un hongo. Entonces, fluconazol, 150 miligramos dosis única. Podemos utilizar también el itraconazol, 200 miligramos cada 12 horas por 7 días. Si, digamos, es muy, ha habido, no, o sea, ha habido recurrencia y varias veces, ya, porque cada vez vienen con lo mismo. Entonces, mejor utilizar el itraconazol, ¿no? Cada 200 miligramos cada 12 horas por 7 días. El cotimazol también se puede utilizar en óvulos, ¿no? Y es lo más cómodo. El igual le damos por
por 10 días, decirle que 7 a 10 días, ¿no? Él viene en el blister de 7. Entonces, estos óvulos tienen 100 miligramos de clotrimazol y es más cómodo, se les da por 10 días. ¿Qué más? Aquí tenemos la sífilis. Igualmente es una enfermedad de infección de transmisión sexual curable, ¿no? Que tiene tratamiento, siempre y cuando se inicie el tratamiento oportuno, en forma oportuna. Es producida por, no dice aquí, la sífilis es producida por el treponema pálido, ¿no? Lo malo de esta que si no tiene tratamiento, entonces puede hacerse crónica y puede dar muchos problemas, ¿no? Y solamente, pero ahora se ve menos casos, sobre todo por vergüenza, dejan pasar el miedo, vergüenza, dejan pasar los días, dejan pasar, y ya se pasa el chancro y piensan que ya se han sanado y ahí es el problema, ¿no? Entonces se transmite por vía sexual principalmente y luego puede comprometer a cualquier órgano. Aquí sífilis, se clasifica ya. La clasificación de la sífilis es primaria, secundaria, latente y tardía, ¿no? Entonces, primaria, secundaria, latente y tardía. En la sífilis primaria, luego de un periodo de incubación de más o menos 2 a 4 semanas, hay la presencia de una úlcera, pero una úlcera que llama chancro duro. ¿Se acuerdan? Hace ratito habíamos hablado del chancro blando, ¿no ve? Blando, es blando, con secreción purulenta, o sea, es fétida, bordes indefinidos, eritematosos, ¿no? En cambio, en la sífilis, el chancro es duro, indoloro. En el blando era dolorosísimo, ¿no ve? En cambio, en la sífilis, el chancro es duro, o sea, una úlcera que no duele, es de base firme, de bordes nítidos, indurados, ¿no? Que se localiza en área, por supuesto, genital, perianal, puede haber también en orofaringe, lengua, labios, etc. Pero lo que más se ve es en el área genital. Entonces, una úlcera limpia, es una úlcera indolora, ¿no? Bordes nítidos. Y se acompaña de adenopatía regional, poco dolorosa e indurada. Esa es la sífilis primaria, lo primero que aparece, ¿no? La sífilis secundaria se presenta entre la tercera y a las 12 semanas, ¿no? De la infección primaria, cuando no es tratada, por supuesto. Vemos el eritema maculopapuloso, máculas eritematosas, que se llaman rostiola sifilítica. Hay pápulas medias violáceas, medias moradas. Puede haber condílomas planos, como son con verrugas planas, digamos, condílomas planos. Exudado blanco grisáceo. Luego hay alopecia en apolillado, se llama, que es lugarcitos que se salen los cabellos y hay lugares que tienen cabellos. Si la infección se produce en el embarazo, el chancro inclusive que está en la primaria puede quedarse hasta el final del embarazo, ¿no? Si no hay tratamiento, en pocas semanas desaparecen todos estos síntomas. O sea, primero aparece el chancro duro, luego en la secundaria ya aparecen
más eritemas, condilomas planos, etcétera, ¿no? Y si no hay tratamiento, esto pasa y se desaparece casi en su totalidad. Pero o sea, no ha desaparecido. La sífilis se ha quedado latente porque no ha habido tratamiento. Entonces, vamos a encontrar síntomas generales como cefalea, malestar general, anorexia, pérdida de peso, febrícola, etc. Pero no hay mucho lío, ¿no? En la sífilis latente. Puede confundirse con otras patologías y a veces ni se acuerdan que han tenido ese chancro o no ha sido muy grande o no le han hecho caso, ¿no? O han pensado que era cualquier cosa y ha pasado. Y la sífilis tardía. Ya en la sífilis tardía vamos a encontrar gomas y nódulos en los ganglios. Vamos a encontrar periostitis, neurosífilis, o sea, va a atacar tanto a muchos órganos, y entre estos los huesos y el sistema nervioso central. Exámenes complementarios. Ya, exámenes complementarios, ¿no? Vamos a hacer la búsqueda directa en laboratorio, podemos hacer en campo, buscar al treponema en campo oscuro, inmunofluorescencia, pruebas serológicas, reacciones a el BDRL es es el específico, ¿no? Y pruebas específicas para anticuerpos, antitreponemas. ¿Qué más? El tratamiento. Si la gente no tuviera miedo o vergüenza, en un inicio tiene su tratamiento y no hay ningún problema, ¿no? Utilizamos la penicilina benzatínica, 2.400.000, profunda, intramuscular profunda, ¿no? Previa sensibilidad, por supuesto, porque hay mucha reacción alérgica a la penicilina. Como dosis única o acitromicina. Lo que más utilizamos es la penicilina benzatínica, una pinchada y listo, no hay problema. En pacientes alérgicos, la eritromicina, 500 miligramos cada 6 horas por 15 días, ¿no? O tetraciclina, 500 miligramos cada 6 horas por 15 días. La tetraciclina también tiene efectos secundarios feos, entonces es mejor la penicilina si es que no tiene reacciones alérgicas. ¿Lo ve? ¿Qué más? La sífilis tardía. La sífilis tardía es después de un año de haberse iniciado el chancro duro. Se puede utilizar la penicilina benzatínica igual, 2.400.000, lo mismo, ¿no? O acitromicina una sola vez. En pacientes alérgicos, la tetraciclina. En mujeres gestantes, la sífilis temprana, penicilina benzatínica, la tardía igual, pero la benzatínica en 3 dosis, ¿no? 2.400.000 cada 7 días, ¿no? En 3 dosis. En caso de alergia, la ceftriaxona o eritromicina. Las medidas preventivas. Informe y recomiende a su usuario o a familiares acerca dice, su condición general, ¿no? Para que los demás tengan cuidado y no ir difundiendo la enfermedad. Importancia de su cumplimiento estricto. Procedimientos a ser utilizados, así como sus riesgos, tenemos que explicar, tenemos que orientar
tenemos que, sobre todo si está viniendo en una temprana etapa, entonces explicar cuáles serían las complicaciones que si no hace el tratamiento, y no solamente él o ella, sino tiene que venir la pareja o las parejas, ¿no? Muchas veces tienen vergüenza o no quieren decir al esposo o a la esposa, pero sí estamos obligados a hacer el tratamiento a la o las parejas, ¿no? Explicación de la importancia del aseo de manos, área perineal, explicación sobre el ciclo menstrual normal y sus variabilidades, abstinencia sexual mientras esté con el tratamiento, tratamiento a la pareja o parejas sexuales, evitar comportamientos sexuales de riesgo, uso adecuado del condón masculino y femenino. Bueno, el femenino casi no se lo usa, entonces explicar el condón masculino, ¿no? Fidelidad a la pareja, consejería para realización de la prueba rápida. Lo que hay que explicarles es que si no se curan de esto, pueden tener fácilmente VIH o SIDA después, ¿no? No sé qué hora es. No sé si tienen preguntas. A ver. 9:28. Creo que podemos alcanzar a hacer el... VIH yo creo que alcanzamos a hacer. Doctora, si lo dejamos para una clase por Zoom otro día, es que se la escucha un poco delicada. Ay, sí que estoy, pero no vamos a alcanzar, no es mucho tampoco. Terminaremos nomás. Es que después lo vamos a hacer, tenemos que hacer lo de la... ¿Qué nos falta en lo del programa? Creo que todo hemos hecho, nos faltaba VIH, o sea, ITS, VIH, ¿qué nos falta? Creo que nos falta rabia nomás. Y luego salud ambiental. Haremos nomás, ya hasta nuestro horario. Ojalá alcancemos. A ver, voy a compartir ahí, ojalá haya puesto. A ver, ITS, VIH. Ya. Esto lo vamos a... ITS. Ya. No sé si se ve, lo agrandaré. ¿Está bien? ¿Se ve? Ay, yo estoy sin... Ay, ya, pensé que estaba sin micrófono. Ya. Entonces, ¿qué es el VIH? Todos sabemos. Además, hemos hecho nuestro trabajo de los materiales, ¿no? Ya han leído. Y además de que ya se la saben, solamente es un repaso. Entonces, a ver, ¿qué dice? Definición. El VIH, ¿qué es el VIH? Porque hay hartísimo caso, ¿no? Y espanta. Durante la pandemia nos hemos descuidado y mucha gente más se han llegado a transmitir, ¿no? El VIH. En Bolivia, 39.000, 40.000 casos se han registrado hasta febrero de este año, ¿no? Y la mayor parte son jóvenes de 20 a 29 años, entonces nos debe alarmar, ¿no? ¿Qué es el VIH? El VIH es el virus de la insuficiencia humana. Entonces, de inicio, hay la transmisión y la gente tiene o vive con el VIH, pero ya cuando
ha bajado su carga viral y su respuesta inmunitaria ha disminuido, entonces se puede adquirir cualquier enfermedad oportunista y ya es SIDA, ¿no ve? Y el SIDA es un síndrome clínico grave ya, que representaría la última etapa de la infección por el virus de la insuficiencia humana. Se dice que, bueno, ¿desde cuándo? 81, 82, ha aparecido el primer caso y ha sido transmitido al hombre mediante, o sea, por un chimpancé, ¿no? Esa es la teoría que se maneja. El agente causal es un retrovirus, ¿no? Retrovirus, existen dos subtipos, ¿no? O sea, ¿por qué se dice retrovirus primero? Porque normalmente el ADN manda mensajes al ARN, ¿verdad? Y en cambio esto sucede al revés. El ADN, no, el ARN es convertido en ADN. Por eso se dice retrovirus. Existen dos subtipos, ¿no? El 1 y el 2, ¿no? El 2 es el más frecuente. El VIH es un lentivirus. ¿Por qué será lentivirus? Porque permanece mucho tiempo latente, ¿no? Es como si fuera lento su proceso. Entonces, porque permanece mucho tiempo latente. ¿Qué pasa con el virus? Destruye las células inmunológicas, la CD4, ¿no? Así es que cuando ya tenemos muy poco CD4, estamos sin defensa, ¿no? Y vamos a adquirir cualquier enfermedad oportunista. Oportunista, ¿por qué? Porque aprovecha la oportunidad de que ese organismo está pues debilitado, no tiene reacción inmunológica, ¿no? ¿Qué más? Aquí tenemos que decir algo más. La carga viral. La carga viral funciona como un indicador del avance y además pronóstico de la enfermedad. O sea, la cantidad de células CD4 nos va a indicar cuánto daño ha causado ese VIH. Y medimos la carga de CD4, ¿no? Ya una persona cuando se le diagnostica SIDA, ya tendrá pues un CD4 menor a 200 células, o cuando aparecen ya es cuando aparecen las enfermedades oportunistas, ¿no? Entonces, aguantamos hasta tener 200, ya cuando es menos de 200 ya no podemos defendernos. Ahora, existe una clasificación, ¿no? Es la OMS que se maneja para el VIH-Sida. Decimos epidemia incipiente cuando la prevalencia en gestantes en áreas urbanas es menos del 1%, y cuando la prevalencia en grupos de población de alto riesgo es menos del 5%, ¿no? A ver, ¿a qué decimos? Estamos hablando gestantes, no es difícil darse cuenta. ¿Cuál sería la población de alto riesgo entonces? ¿A quiénes diríamos? ¿Quiénes estarían catalogados en población de alto riesgo? Ana Cristina, ¿cuáles serían? ¿Quiénes serían? Porque aquí estamos diciendo, en gestantes, menos de 1%, la epidemia incipiente. ¿Cuándo decimos epidemia incipiente? Cuando la prevalencia de gestantes es menor a 1. Y cuando la prevalencia en grupos de población de alto riesgo es menor a 5. Entonces, ¿quiénes entran en este grupo de alto riesgo? Serían las personas que están expuestas o inmunodeprimidas, podría decirse, Ya, 1, ¿está bien? o personas que tienen alguna enfermedad de base, De factores base de riesgo. puede ser también, ¿no? A ver,
Podemos aquí hablar de HSH, o sea, hombres que tienen sexo con hombres, ¿no ve? Que son los que representan el mayor riesgo, ¿no? Porque en una mayoría tienen sus prácticas sexuales sin protección, ¿no? Entonces, o sea, como no utilizan preservativo, entonces la transmisión es más fácil. Después, ¿a quiénes podemos? Trabajadores sexuales, trabajadores y trabajadoras sexuales también, ¿no? Porque por dinero pueden no, digamos, utilizar, no utilizar protección. ¿Quiénes más entrarían aquí? Drogadictos, ¿no? Usan, sobre todo los que utilizan inyectables, drogas por inyectables, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden compartir las agujas, las jeringas, entonces eso aumentaría el riesgo de transmisión. ¿Qué más? Tal vez sus parejas de las personas que ya están con VIH anterior, ¿no ve? También están en el grupo de alto riesgo. Las que tienen múltiples parejas, como dijo la compañera, que tengan otra infección de transmisión sexual. ¿Quiénes más? Los transgénero, ¿no? LGTB. Las cárceles, en las cárceles tenemos muchísima gente que está expuesta, ¿no? No usan preservativos, no tienen atención de salud, hay desigualdad de género, entonces podríamos citar esas. Entonces tenemos que tener claro quiénes componen la población de alto riesgo. Esa sería la incipiente. La epidemia concentrada, cuando la prevalencia en gestantes en áreas urbanas es menos del 1%, gestantes menos de 1 y la de alto riesgo mayor a 5. Eso es lo que sucede en Bolivia, ¿no? Varios estudios han demostrado que la epidemia, o sea, la caracterización de la epidemia en Bolivia es concentrada porque supera el 5% en la población de alto riesgo, ¿no? Ahora, esa es la concentrada. En Bolivia estamos en una epidemia concentrada. Y la epidemia generalizada, cuando la prevalencia en gestantes es mayor a 1 y la prevalencia en alto riesgo es mayor a 5. Esa es la generalizada. Es así como se clasifica y así tenemos a los países, por ejemplo, clasificados. ¿Qué más? Modo de transmisión. Bueno, ya no sabemos, contacto sexual con persona infectada, uso de jeringas contaminadas, ¿no? Por el virus, transfusión de sangre, trasplante de órganos, puede haber transmisión vertical durante el embarazo, personal de salud que también está en riesgo, ¿no? Tal vez nos pinchamos accidentalmente o con algún objeto punzante, ¿no? Es bien frecuente. ¿Qué más? Solución de continuidad cuando hay una rasmilladura, una lesión, entonces podemos contaminar. Sobre todo eso ocurre en el personal de salud. Ya habíamos hablado de factores de riesgo, ¿no? Falta de educación, falta de educación sexual. ¿Por qué decimos eso? Porque al hacer la educación sexual estaríamos hablando, digamos, de las formas de evitar y enseñar cómo se transmite y cómo no se transmite, ¿no? Entonces, tener la relación sexual con muchas compañeras o compañeros, relación sexual sin protección, sobre todo relaciones sexuales ocasionales, ¿no?
intercambio de líquidos corporales con personas infectadas durante las relaciones sexuales, presencia de VIH o ITS en las mujeres embarazadas, uso de drogas, compartir jeringas, etc. El diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? La prueba rápida. El diagnóstico, ya les dije en el programa, y no, tiene su costo, pero no es mucho el costo, ¿no? Porque para el Estado es caro, entonces llega al público ya más barato. Creo que 30 pesos, 35 pesos cuesta, ¿no? La prueba rápida, más la prueba de ELISA, más confirmatoria de Western blot. O sea, tenemos que tener la seguridad para diagnosticar, para decir a la persona que tiene VIH, porque imagínense que haya falsos positivos y el problema, no solamente personal, sino familiar, en todo su contexto se puede producir, ¿no ve? Entonces, tenemos que hacer la prueba de ELISA más confirmar con la prueba de Western blot. ¿Cuándo deben realizarse el examen? Por ejemplo, si la persona ha tenido relaciones con una persona que sospecha que pueda tener VIH, o puede estar segura que ha tenido VIH, ¿no? Si ha compartido agujas inyectándose drogas, por ejemplo. Si cree, digamos, o sospecha de comportamientos sexuales, digamos, no comunes en la pareja, ¿no? O si piensa o sospecha que hay riesgo. Y además si tiene duda. Entonces, ante cualquier duda, mejor iniciar o hacerse la prueba. ¿Qué significa un resultado positivo? El resultado positivo quiere decir que en la sangre de la persona ya existe VIH, ¿no? También significa que le han practicado por lo menos 3 pruebas para decir que tiene, ¿no? Porque tienen que confirmar. Ya, el resultado positivo no es sinónimo de SIDA. O sea, un resultado positivo no necesariamente vamos a decir que tiene SIDA. Vamos a decir sí, tiene el virus, pero no que tiene SIDA todavía, ¿no? Entonces, esta persona puede mantenerse muchísimos años, porque puede estar latente, sin presentar ninguna enfermedad. ¿Y qué significará una prueba, un resultado negativo? Tampoco podemos asegurar, si nos sale negativo, que no tiene el virus. Entonces podría estar en su periodo de ventana, ¿no? Entonces, una significaría que no tiene el virus en su sangre. Otra, que todavía no han detectado a los anticuerpos y estaría en periodo de ventana o inicial, que más o menos dura 6 meses. Entonces, siempre se les recomienda que nuevamente hagan, si sale negativo, tienen que hacer a los 6 meses, ¿no? Porque puede estar en periodo de ventana y salir negativo y no aparecen los anticuerpos en las pruebas, ¿no? ¿Qué más? Diagnóstico. Se considera diagnóstico de SIDA cuando la persona tiene prueba laboratorial de VIH positivo confirmado por Western blot. Además, presenta signos y síntomas de infecciones oportunistas, cualquier infección oportunista. Esto ya estamos hablando de SIDA, ¿no? No solamente de VIH. Sin embargo, para fines de vigilancia epidemiológica, entonces utilizamos criterios, ¿no? Para decir si puede corresponder ya a SIDA o no.
Entonces, hay criterios que también recomienda la OMS para definir, ¿no?, epidemiológicamente los casos. Entonces, aquí, definición de caso de SIDA en menores de 15 años, menores de 15 años. Evidencia laboratorial, VIH positiva y está confirmado por Western Blot. Además, tendrá que tener 2 signos principales y uno, o tal vez un signo principal y 2 secundarios. Ojo, ¿lo ve? En menores de 15 años. Entonces, aparte de hacer el diagnóstico laboratorial, debe presentar 2 signos principales de este criterio 1, Río Caracas se llama, o 2 secundarios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales? Pérdida de peso, ¿no?, o crecimiento lento. Estamos hablando de menores de 15 años. Diarrea más de un mes o fiebre por más de un mes. Esos son los principales. Y los secundarios, entonces, linfadenopatía, candidiasis orofaringia, infección a repetición, dermatitis generalizada. Entonces, para decir que un menor de 15 años tiene SIDA, aparte de haberle confirmado laboratorialmente, tenemos que tener en cuenta que presente un signo, 2 signos principales, no, sí, 2 signos principales o uno principal y 2 secundarios. Estos son los signos principales y esos son los secundarios. Definición de caso de SIDA en mayores de 15 años. Entonces, aquí ponen puntuación, ¿no?, y van sumando. Entonces, 10 puntos cada uno, dice. Sarcoma de Kaposi valdrá 10, tuberculosis 10. Aquí tenemos mucha tuberculosis, entonces seguramente vamos a poner 10. Tuberculosis pulmonar diseminada, herpes, toma en cuenta a varios signos y síntomas, ¿no? Y le da puntuación. Entonces, si es más de 10, aquí dice, puntaje mayor a 10 en la escala determinada, caso SIDA. Entonces, si es mayor a 10 y tenemos el laboratorio confirmado por Blot, entonces, Western Blot, vamos a decir que es SIDA. No podemos arriesgarnos directamente a diagnosticar y decir sí tiene. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos para acertar para asegurar un diagnóstico. Y el criterio 2 modificado, ¿no?, que también se lo utiliza para el diagnóstico de SIDA bajo el criterio de Caracas modificado, necesariamente debe tener acceso a laboratorios. En Bolivia tenemos laboratorios como CENETROF aquí en Santa Cruz, en INLASA en La Paz y el ABIMED en Cochabamba. Entonces manda a esos laboratorios para asegurar. El tratamiento, ya sabemos, hay medidas generales, la nutrición, alimentación es muy importante, protección en las relaciones sexuales, sospecha diagnóstica, ya referir a un segundo nivel. Criterios para inicio de tratamiento. Tenemos que hacer laboratorio y medir su CD4. Si el CD4 es menor a 500 células por mililitro, vamos a garantizar, dice, la adherencia del paciente, ¿no? El CD4 mayor, la carga viral mayor a 100.000 copias tiene que haber. Para iniciar tratamiento estamos diciendo qué criterios vamos a tomar en cuenta cuando iniciamos tratamiento, ¿no? Criterio del Río Caracas igual a 10 puntos. Entonces, para iniciar tratamiento tenemos que tener en cuenta el CD4, la carga viral y el criterio Río Caracas. Ya, entonces en los esquemas de tratamiento, el esquema único, el 1, sería la acidobudina más la bibudina, 300 y más 150 miligramos de la bibudina en comprimido, dosis mensual, 60.
la nevirapina, 200 miligramos, comprimido 60. Este esquema se ha demostrado que la mayor parte de los pacientes sí responden a este esquema, porque es el más inocuo, ¿no? Sin embargo, nos refieren efectos adversos, ¿no? Entonces hay que buscar una alternativa para medidas generales más, no a la primera que hay los síntomas secundarios, vamos a dejar de o cortar el tratamiento. Tenemos que ver que siga el tratamiento, pero también cuidar la parte general, ¿no? A ver, o sea, tenemos que pensarla muy bien para cambiar. El esquema 2. El esquema 2 está la acidobudina más la amibudina, 300 más 150 miligramos en comprimido, 60. El efavirenz, también 600 miligramos, comprimido 30, ¿no? Entonces, a veces tienen muchos efectos secundarios, ¿no? Posterior a estos esquemas. Entonces, si tenemos muchos efectos secundarios, tenemos que referir al siguiente nivel. Hay un programa en el ministerio, el CDVIR, que se llama. Entonces, ellos se ocupan directamente de los tratamientos específicos para las personas con SIDA. Entonces, ellos, además, hay altísimos programas, digamos, de ayuda para los antirretrovirales, ¿no? Y ahí pueden conseguir incluso gratuito o a muy bajo precio cuando hay medicamentos de donación. La prevención, todos sabemos. Educación sexual, ¿no? ¿Para qué? Para poder entender, para prevenir y controlar el problema, para que la gente reflexione sobre las costumbres, actitudes, siempre referentes a la sexualidad, ¿no? Tenemos que entender, y la gente tendría que entender, que el VIH y SIDA no es un problema médico, no es problema solamente del Ministerio de Salud, del personal médico, ¿no? Sino es un problema de todas las personas, ¿no? Tiene que ver con los valores, las costumbres, etcétera. Entonces, la educación sexual puede, digamos, apoyar en que la gente reflexione y pueda, digamos, mejorar sus prácticas sexuales, ¿no? Para prevenir, ¿no? No tenemos pues la educación sexual debería haber en los colegios desde principio, desde básico debería haber educación sexual, ¿no? Para que la gente tenga una información correcta. Porque ¿de dónde tienen información la mayor parte de las personas? De sus pares, los niños, los jóvenes, miran la tele, ni siquiera ahora son las redes, etcétera, la internet, que tiene tanta información que va a ser errónea para, digamos, para conducirlos en prácticas que sean seguras. Entonces, la educación sexual es una de las herramientas, pienso yo, que hace falta a sobre todo a la juventud, ¿no? Parejas sexuales. Cada persona es libre de escoger su comportamiento sexual, ¿no? No podemos decir esto está bien, esto está mal, pero tendremos obligación, digamos, de hacer educación sexual para que haya mejor control sobre sus relaciones sexuales, ¿no? ¿Qué más? Medidas preventivas. La abstinencia. No, es imposible en nuestra sociedad pedir abstinencia. No es una cosa real, ¿no? Pero sí podemos trabajar en educación sexual para el inicio tardío de la primera relación sexual. Eso es bien importante, fidelidad mutua, disminución del número de parejas sexuales, uso correcto del condón. Todo esto se logra con educación sexual, ¿no?
No sé qué dicen ustedes. Creo que hemos terminado y falta. Creo que he corrido, pero sí. Bueno, hemos hecho VIH y SIDA. Solamente nos faltaría rabia. Ya. Una pregunta. Sí. ¿Será que nos puede, por favor, repetir el temario del segundo parcial? A ver. Y lo podría, por favor, también Ahorita lo pondré en la descripción, ¿ya? En la por descripción del grupo lo voy a poner. Son 7 temas, ya no me acuerdo, ya les dije hace rato. Son 7, me acuerdo que eran 7, ¿no? No lo anoté. Pero ahorita lo voy a poner en la descripción del grupo, ¿ya? Ahorita en este momento terminamos y lo coloco. No sé los proyectos en qué estarán, algunos están totalmente desviados, todo tratan de hacer con IA, así es que no saben ni lo que están haciendo. Algunos sí, hay unos cuantos grupos que sí han hecho, ahora hay otros grupos que donde no todos estén trabajando, y nuevamente les digo, las personas que no están trabajando en sus grupos, elimínenlos, ya verán qué hacen ellos, ¿no? Si no trabajan de la misma forma todos, porque no es que el encargado o el líder de grupo va a hacer todo, ¿verdad? Entonces, ya no nos falta mucho tiempo, así es que apúrense. Ojalá pueda entrar al Zoom el miércoles, a ver, miércoles o jueves, y el día que pueda, entonces les aviso en la mañana, pero ya me deben mandar ¿cómo se llama? El avance, ¿no? Les digo, hasta tal hora pueden mandar y solamente tomo en cuenta a los que envían hasta ese horario. ¿Ya? Creo que nada más. Nos vemos. Disculpe, Ojalá. doctora. Sí. Buen día, yo anoté los temas que nombró, son 7 justamente, es ética, dengue, zika, chikungunya, tuberculosis, malaria y chaga. Ay, gracias. Si quiere lo anoto eso en el grupo, serían esos 7 temas lo único que van a entrar para el... Por favor, sí, para el 11, ¿no? Estos dos los dejaremos para el tercer parcial, ¿ya? Y seguramente vamos a avanzar rabia más. Lo vamos a dejar para el tercero. Y después ya, tal vez les voy a repartir para ir exponiendo por grupos la parte de salud ambiental, ¿no? De todos modos, que lo escriba, y sí, lo vamos a escribir, no se preocupen, enseguida lo ponemos. Ya nos vemos entonces, sí, con los que quieran su trabajo a media semana, y después el sábado espero que sea presencial. El problema de presencial con nosotros está terrible, no sé. Me dicen, se escucha, pero estoy segura que no se escucha hasta el final, ¿no? Cuando sea presencial creo que no les voy a llamar lista, que son muchos, ¿no? Pero de todos modos, bueno, tenemos obligación de hacerlo presencial, a ver si el sábado, al sábado es el examen. El sábado es el examen. Ya. Lean, por favor. Tomo en cuenta mucho, tomo en cuenta las clases, todo lo que hablamos en clases, lo que ustedes han expuesto también en algunas ocasiones, y en el material que les he pasado a los que han adquirido, les he pasado todos los textos, manuales, etcétera, del ministerio en los que nos basamos, porque toda nuestra, o sea, la bibliografía para esta materia es del ministerio, todo lo que se utiliza en el ministerio, ¿no? Y cuando salgan, eso van a utilizar, eso van a trabajar, en base a eso van a trabajar, a no ser que se vayan directamente a hacer especialidad, ¿no? Que ojalá sería lindo, pero la mayoría se quedará a buscar aquí, ¿ya? Que les vaya bien entonces. Hasta luego. Chao. Hasta luego, doctora. Doctora.